para grabar esta tercera parte, pero ya estamos en lo último. Bueno, nos habíamos quedado un poco en Keynes, ¿no? Que lo van a escuchar mucho. Y políticas como les decía, políticas keynesianas van a ser las que vamos a ver que se van a aplicar post pandemia en Europa. Las políticas keynesianas, como les decía, solucionan muchos de los problemas de los países, pero el problema de las políticas keynesianas es cuando se sostienen durante mucho tiempo dentro del proceso económico. Ahí es donde se complica. ¿Por qué? Porque la participación del Estado y la asignación de recursos del Estado para darle dinámica también es finita, no es inagotable. Puedo imprimir una cierta cantidad de dinero, tengo cierta cantidad de dinero disponible, ese dinero es fruto de mi comercio y no, digamos, puedo producir una cierta cantidad de cosas, incluso de productos agropecuarios. ¿Sí? El índice, cuando veamos la segunda parte, el índice de actividad fluvial y marítima, que publica la prefectura, entre otras cosas, está empezando a demostrar de que, guarda, de los productos agropecuarios, no podemos producir mucho más. Va a ser más o menos esto. ¿Por qué? Porque tengo una serie de 12 años que me está mostrando, desagregadamente, que esto no crece, sino que es más o menos estable. Así que si voy a querer tener más recursos, voy a tener que pensar en exportar otras cosas. No solo productos agropecuarios o productos primarios. Esto no existía, con lo cual no se había estudiado. Hay un artículo que yo publiqué con referencia a eso, que si quieren después se los mando, que salió el mes pasado en el Cronista Comercial, la última semana de febrero, que creo que el título era "Se derrumban las exportaciones", y muestra este primer análisis que ahora en el índice se empieza a hacer. Pero bueno, el keynesianismo se impuso en la gran mayoría del mundo. Vinieron variantes que tienen que ver con los monetaristas, y decían, bueno, porque las economías empezaron a tener otros problemas que antes no había, como por ejemplo la inflación, como por ejemplo el desempleo estructural. Es decir, tengo una cantidad de desempleados que es más de la que necesito que haya desempleados. Los marginalistas y los clásicos decían, tengo que tender al pleno empleo. Los keynesianos decían, mire, no necesariamente tengo que tener el pleno empleo. El pleno empleo es peligroso. Ustedes se preguntarán por qué, que toda la gente tenga empleo. Keynes había algo que se llamaba desempleo friccionante, es decir, yo tengo que tener una cantidad de desempleados que siempre iba entre el 4 y el 5%, que me permita haber cierta movilidad y rotación en el mercado de trabajo. Porque si yo tengo pleno empleo y todos están trabajando, esto me hace que aumenten los salarios. ¿Por qué? Porque si yo trabajo, no sé, en Toyota, en Zárate, y me quiere contratar, no sé, Papelera del Plata en Zárate, como no hay muchos trabajadores disponibles, Papelera del Plata me va a tener que hacer una muy buena oferta, que tiene que ser una oferta superior a lo que yo gano en Toyota, para que yo esté dispuesto a irme a Papelera del Plata. Con lo cual, el que no existan desempleados para poder elegir en el mercado, esto hace subir los salarios. Y si suben los salarios, suben los costos de producción. Con el cual decía Keynes, guarda que esto es una complicación, no hay que apuntar al pleno empleo. Hay que tener un sistema de empleo friccionante, pero que el empleo no sea alto y estructural. De la misma manera, la inflación. Nació como alternativa, se vio de que las políticas keynesianas funcionaban en muchas partes del mundo, pero había en otros países donde no terminaba de funcionar. Y esto era básicamente en los países latinoamericanos, que eran los países subdesarrollados. Es decir, las políticas keynesianas servían, pero no bastaba con hacer solo política keynesiana, que era una política de corte básicamente capitalista. Y en los años 40, en los años 50, nace una corriente que toma las políticas de Keynes, pero las adapta a la realidad de los países
sudamericanos o los países subdesarrollados, que se llamó la Escuela Estructuralista Latinoamericana, que básicamente estaba liderada en su momento por Raúl Prebisch, que fue el primer presidente del Banco Central de la República Argentina cuando se creó en la década del 40 el Banco Central. Antes no teníamos Banco Central. Hubo dos libros muy importantes de Raúl Prebisch, que era el Pensamiento Estructuralista Latinoamericano y el Manifiesto Latinoamericano, que fue uno de los presidentes de la CEPAL, Raúl Prebisch, profesor de la Universidad de Ciencias Económicas. Yo no lo conocí, murió mucho antes de que yo empezara a estudiar. Pero, digamos, hay tres referentes cruciales dentro del desarrollo de la política o del pensamiento estructuralista, que era uno, Celso Furtado, que era brasileño, el otro, quien fue mi profesor de Economía Internacional, que fue Aldo Ferrer. Por acá tengo una foto con él, ya él hace algunos años, cuando tuve que compartir conferencia y yo no lo sabía, y me encontré con mi profesor de la universidad, tener que yo compartir panel con él, lo cual fue un honor para mí. Y Aníbal Pintos, que fueron los principales referentes de lo que era la escuela estructuralista. ¿Qué planteaba la escuela estructuralista? Decía, mire, la verdad es que todos los países no somos iguales, las regiones tienen ciertas características comunes, las políticas keynesianas están bien, pero tienen que aplicarse en forma adaptada. ¿Por qué? Porque el mundo está dividido. Existe un centro, decían ellos, que eran los países que estaban ocupados por los países industrializados, y existe una periferia, que son los países subdesarrollados, donde la industrialización existe en forma primitiva todavía. El centro, como punto dominante del círculo, se asignó para ellos, por las limitaciones, la división del trabajo de Adam Smith, las ventajas comparativas y competitivas, el rol de ser países industrializados y desarrollados, y le otorgó a la periferia el rol de ser los países abastecedores de materias primas. Y esta es la realidad. Y obviamente esta realidad nos genera muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque tiene que participar el Estado sí o sí, porque nos falta capital privado, porque tenemos lo que se llama problemas de restricción externa. ¿Y estos problemas de restricción externa a qué se deben? La restricción externa es a la falta de dólares, es decir, la falta de capital de dólares que ingresen a un país. Yo tengo, como todos los países, desarrollados o subdesarrollados, mi única fábrica de dólares es el comercio exterior. Con lo cual, si yo no exporto, no tengo dólares. Y para obtener más dólares de lo que necesita el Estado para poder funcionar y garantizar mínimamente los insumos necesarios para que el sistema económico funcione, entre otras cosas, energía eléctrica, o gas, o petróleo, o rutas, o ferrocarriles, que tienen una participación del Estado estratégica. En Inglaterra y en Argentina y en Brasil y en Ecuador y en los diferentes países del mundo, en España, es decir, todos, más allá de que después se privaticen, digamos, hay una participación del Estado por ser bienes estratégicos. Yo necesito un rol del Estado más preponderante, con lo cual necesito más dólares. Pero ¿qué pasa? El centro también es el que determina los precios de los mercados, por su capacidad y su peso económico. Con lo cual, a veces tengo una muy buena cosecha, pero los precios internacionales bajan y yo no obtengo todos los dólares necesarios. Y si empecé un proceso de reestructuración de mi economía, en donde necesito invertir, la inversión principalmente siempre va a ser del Estado. ¿Por qué? Porque las economías subdesarrolladas no tienen los mercados tan amplios como para que gente del extranjero venga a poner dinero en plantas industriales, porque mi mercado de consumo también es subdesarrollado. Entonces esto planteaba un estratagema bastante difícil de resolver. Pero bueno, los estructuralistas
trataron de darle una vuelta de tuerca a los keynesianos, al pensamiento keynesiano. Entonces decían, mire, esto se soluciona con una participación del Estado. El Estado tiene que hacer punta en el desarrollo de las necesidades estratégicas. Y esto tenía que ver básicamente con la energía, con el transporte y con lo que llamaban los recursos estratégicos, que era el petróleo, el gas y lo que se llamaba la industria pesada, que era el mineral de hierro. Si yo no tengo eso, ¿sí? Y el Estado tiene que hacer punta, aunque sea para que después se lo entregue al sector privado, pero nadie va a venir a invertir, sobre todo los extranjeros. ¿Por qué? Porque nos quieren vender petróleo, porque nos quieren vender energía, porque nos quieren vender gas, porque nos quieren vender mineral de hierro, placa de hierro para hacer barcos, maquinarias para hacer rutas y todo lo demás. Entonces, sí, tiene que haber una participación del Estado y tiene que iniciarse lo que se llama un proceso de sustitución de importaciones. Es decir, un proceso de industrialización. No dejar que solo el centro sea industrial, sino que a partir de mis ventajas comparativas y competitivas empezar un proceso de sustitución de importación. Lamentablemente en la Argentina se dieron solamente dos bajo este pensamiento. El primero, netamente, los dos procesos de sustitución de importaciones se dieron con la influencia del pensamiento estructuralista. El primero fue liderado por el peronismo, que hizo un proceso de lo que se llamó la sustitución de bienes intermedios, donde se desarrollaron los pequeños talleres, donde se desarrolló la clase media alrededor de los pequeños talleres, que empezó a producir o impulsar, con el apoyo del Estado, la producción de bienes que importábamos. El mejor ejemplo por ahí es las industrias Cian, que producían heladeras, que nosotros importábamos, se empezaron a producir en la Argentina las cocinas, se empezaron a producir ventiladores, es decir, básicamente lo que eran autos, la industria intermedia, ¿sí? Autos baratos, es decir, lo que era el desarrollo de la industria intermedia. Decimos, tratemos de sustituir los bienes intermedios que hoy estamos importando. ¿Por qué? Porque para importar esos bienes tengo que poner dólares, que no tengo. Y si no los tengo, me tengo que endeudar. Entonces caigo en un proceso de endeudamiento crónico. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que participar del desarrollo estratégico. El segundo proceso de sustitución de importaciones bajo el pensamiento estructuralista se da en el gobierno de Frondizi, que se da en la segunda etapa de sustitución de importaciones, que era sustituyo los bienes estratégicos de la industria pesada. El petróleo, el mineral de hierro para fabricar la chapa de hierro. ¿Por qué? Porque fabricaba cocinas, fabricaba heladeras, pero tenía que importar la chapa para producir las heladeras, los autos y las cocinas. Entonces, bueno, vayamos a la otra escala. Ya sustituimos esto, vayamos a la otra sustitución, que era la industria estratégica o la industria pesada. Bueno, este era básicamente el pensamiento estructuralista. Hacer un proceso de sustitución de importaciones donde yo no tenga que restringir mis importaciones, sino que las empiece a fabricar acá, con lo cual mis importaciones caen, aumento el proceso de industrialización, lo que hace que mis exportaciones aumenten, y el otro pensamiento estructuralista decía, no tratemos de venderle al centro lo que el centro ya produce. Hagamos procesos de regionalización y vendamos en el base de nuestras ventajas comparativas, competitivas y nuestro nivel de desarrollo, vendámonos entre nosotros lo que nosotros producimos. Hagamos un gran mercado. Es el primer antecedente del pensamiento de lo que terminó derivando en la CAF, en el Mercosur, en lo que es bueno, está el Consejo Andino, el mercado común que tiene que ver con el Caribe, es decir, empezar a juntarnos y vendernos entre nosotros. Es bastante clásico el ejemplo de la industria automotriz que tenemos con Brasil, que está compensada. Es decir, nosotros importamos insumos para producir autos que después exportamos a Brasil y viceversa tratamos de compensar este tipo de mercado. Pero el Mercosur es
es la resolución, es la síntesis de lo que era el pensamiento estructuralista. Lamentablemente, los dos procesos de sustitución de importaciones quedaron truncos. Después vinieron otro tipo de gobierno, bueno, vienen los golpes, las idas y contramarchas en la Argentina, la consolidación de un proceso más liberal que se da con Martínez de Oz en el 78 y que muchos dicen concluyó con la convertibilidad en el 91, que termina de desarmar este proceso de sustitución de importaciones y hoy por hoy lo vemos cuando hemos tenido en los últimos 11 años una caída prácticamente sucesiva de lo que es la actividad industrial. Es decir, la actividad industrial cae, casi no exportan la manufactura de origen industrial, y ha caído también, y se exporta poco, las manufacturas de origen agropecuario. Sí, seguimos exportando más o menos lo mismo de productos agropecuarios, pero nuestro comercio y nuestra Argentina se va achicando a tal punto que no se puede financiar el déficit fiscal, con lo cual reactivar el comercio, tomar en parte estas ideas, por ahí está viniendo la cosa. Nos extendimos, yo les pido disculpas, me extendí 18 minutos más de lo que era la hora pautada, bueno, entre las entradas y las salidas se nos fue un poquito más, y el comienzo, el comienzo presentándonos y lo demás. Yo estoy abierto a las preguntas que me quieran hacer, que imagino que algunos Sí, las tendrán, sobre todo esto cuando fuimos llegando a esta última parte, ¿no? es como que en esta última parte, en cuanto a la interpretación de la economía nuestra, de nuestro querido país tan rico, es como que por ahí a uno le cae la ficha de que uno se pregunta a veces, digo, la pucha, con tantos recursos que tenemos que podemos brindar, vender, ¿no podemos mejorar? Bueno, parte de la respuesta está en lo que usted ahora en lo último más o menos explicó, o sea que por más que tenga lo que tenga, digamos, con eso no hacemos mucho tampoco. O sea, tenemos agricultura, Acuérdense, ganadería, bueno, tenemos gas, tenemos petróleo, un montón de recursos para vender, por así decirlo, ¿no? Sobre todo el petróleo, que también es demandante, y sin embargo hasta lo importamos, ¿no? bueno, acuérdense de esto, por eso yo Bueno, pero arranqué con la economía primitiva, es decir, todos los recursos son escasos, es decir, tenemos un montón de cosas en forma escasa, ¿sí? también el estructuralismo, Sí, perdón, Gustavo, sí, te escucho. Quiero escucharlo a ustedes. la idea estructuralista se dio antes de la globalización, ¿no? Yo no sé si con la globalización sería tan efectiva esas ideas ahora, ¿no? Porque antes era Inglaterra producía, o Europa producía, consumía y exportaba ahí mismo. Ahora el sudeste asiático es la producción mundial prácticamente. No sé, eso yo lo veo ahí están mis dudas. Los recursos son escasos, pero llegamos a importar petróleo porque no hubo inversiones, porque nos encargamos de ponerle traba a las inversiones. Yo fui jefe de Río Grande y en Río Grande está la Total, y la Total tenía un montón de proyectos de explotación submarina que fueron frenados porque se pagaba a Bolivia el metro cúbico de gas el doble de lo que se le pagaba a la Total. Entonces, fueron políticas que fueron en contra del desarrollo. Y esos stand-by en la economía, a la larga se terminan pagando, ¿no? Es así. Tenemos un recurso sumamente escaso, la cantidad de dólares para poder invertir, o la cantidad de dólares que financien el gasto público y no pongan trabas a las inversiones, ¿no? Si quisiera hacer política keynesiana, tengo que bajar los impuestos, digamos, si hago política fiscal, tendría que bajar los impuestos, aumentar el gasto público en infraestructura necesaria para poder desarrollar eso, vamos, hay alguna infraestructura que inevitablemente la tiene que hacer el Estado, no sé, las rutas, más allá con participación privada o pública, digamos, pero tiene que hacerlo el Estado. Bueno, una restricción que tengo, que es un bien escaso, son la cantidad de dólares. Ahora, digamos, la pregunta es, ¿cómo me hago de más dólares? ¿Cómo, sin necesidad de endeudarme? Porque después llego a este punto donde le digo, mire muchachos, es cierto, yo necesitaba la plata,
pero ahora no les puedo pagar. La economía tiene principios básicos que no se pueden, vamos a cerrar esto, que no se pueden evitar. Es decir, si yo gasto más de lo que gano, estoy en el horno, muchacho, no se puede pagar ni la tarjeta de crédito, ni la cuenta corriente, ni nada. Por esto le decía que los principios de la economía son siempre los mismos. Lo que cambia es la escala, nada más. Pero los principios son básicos. Y es cierto que tenemos un montón de recursos. Todo recurso que no se explota es pérdida de capital. Todo recurso que no se utiliza es capacidad ociosa. Hay uno de los países africanos, yo estaba tratando de pensar cuando usted contaba lo de la Total, que está considerado como uno de los países más ricos del mundo, sin embargo tiene la población más pobre del mundo, la tasa de mortalidad más grande del mundo, y se los considera de los países más ricos del mundo porque tiene oro, plata y diamantes. El problema es que no tiene el capital para explotarlo, lo tiene enterrado ahí, y no lo pueden sacar, y son tremendamente pobres, siendo potencialmente ricos. El otro caso por ahí es Venezuela, ¿no? La tercera reserva de petróleo del mundo, ¿no? Un país, debería ser el tercer país potencialmente más rico del mundo, igual que los países árabes, y sin embargo es uno de los países más pobres del mundo también, ¿no? La falta o la incapacidad de poder hacer políticas de largo plazo, bueno, nada, muchachos, tenemos todos más o menos la misma edad, yo ya cumplo 51, ustedes tienen por ahí un poco más, y todos hemos padecido lo mismo y somos sobrevivientes de estos procesos que son más que cíclicos. La economía es un proceso cíclico, tenemos procesos de acumulación de capital, crecimiento, mesetamiento, caída, redistribución y así. Pero generalmente suele ser hacia arriba ese proceso cíclico. Es decir, no hacia abajo, digamos. Siempre la economía es cíclica, pero tengo que lograr que sea hacia arriba. Tengo procesos de caída, pero siempre el proceso de caída va a ser menor que el proceso anterior. Y la otra cuestión es que el mediano plazo para la economía, el corto plazo son 5 años, el mediano plazo son 10, y el largo plazo, cuando se piensa la economía, son 20 años. Y la verdad es que la gran mayoría de nosotros no podemos ni siquiera garantizarles la universidad a nuestros hijos, porque cada 4 años, Argentina, hasta la década del 40, el proceso de la Argentina de crisis era cada 12 años, más o menos. Después de la década del 40, en la década del 70-80, se redujo a 10 años. Desde la década del 90 ahora, los procesos de crisis en la Argentina se redujeron a 7 años. Es decir, cada 7 años tenemos una crisis, alguien canta 37, y por más que le decimos al croupier, mire, no puede ser, es de 0 a 36, pasan el rastrillo, caja de empleados, y se acabó la historia. Pero bueno, es parte del padecimiento que tenemos todos. Yo les agradezco, primero dejo abierto a que me quieran seguir preguntando cosas, porque por ahí soy medio larguero hablando, y si quieren aprovechar, yo estoy abierto a charlar lo que quieran. Sí, creo que en gran parte de lo que es nuestro país es que no tenemos políticas a largo plazo, en absoluto. Es todo cíclico en base a los gobiernos que están, sea el color que fuera. Viene uno, implementa sus políticas, viene el otro, cambia todo, pone las propias, y no hay nada que sea sustentable en el tiempo, y así estamos como estamos y no evolucionamos, ¿no? Todo lo contrario, que es mi manera de verlo, ¿no? Coincidimos en el diagnóstico. Yo creo que cualquier color político coincide con ese diagnóstico. Cualquiera, el que elija. El problema, bueno, son las medidas que proponen para solucionarlo. Siempre ha sido eso, ¿no? Pero me parece que todos, por lo menos en la última campaña presidencial, más o menos todos decían lo mismo, ¿no? Más o menos todos decían lo mismo. Sí. Y hemos aplicado, y la Argentina ha sido un laboratorio de todo tipo de políticas. De todo tipo de políticas. De izquierda, de derecha, liberales, de lo que sea, comunistas, digamos. Hay muchas políticas que proponía Nicolás del Caño que las hemos aplicado en la Argentina.
Así que subir los impuestos a niveles confiscatorios, por ejemplo, es una política clásica del comunismo. O la apropiación del capital. Los default son, por ejemplo, un ejemplo de eso. Es decir, mirá, no te pago. Y te ofrezco pagarte de esta forma. Argentina tiene 9 default. 9 default. Cambió 7 veces la moneda en su historia. Ha tenido cerca de 28, en lo que va, me voy a equivocar en el número, pero creo que en llevamos más de 35 años de democracia en este último periodo ininterrumpido, y yo no sé si estamos por cerca de los 20 ministros de Economía, o 17 o 18 ministros de Economía. Si en 35 años no te da ni casi uno cada 4 años, debería ser menos, ¿no? Cambiar 7 veces la moneda, 9 default en la historia. Es decir, no pagamos ni el primer empréstito de Rivadavia. El empréstito de la Bari de Rivadavia lo terminó de pagar en los primeros años de Perón, cuando negoció los ferrocarriles. Cancelamos ese primer préstamo. Así, bueno, tampoco somos fáciles los argentinos. Tampoco somos fáciles. Pero bueno, es con lo que tenemos que lidiar. Yo no pienso mudarme, ustedes tampoco se van a mudar, tenemos nuestros hijos acá y todo. Y bueno, y ese es el tema también con los hijos, esa es la gran, creo que, bueno, en más o en menos, todos tenemos hijos que están ahí en la brecha ya o que ya están en carreras universitarias, o que están próximos ahí, y uno por ahí dentro de lo que habla con ellos es poder también orientarlos en cuál es o sería, más allá que la decisión es de ellos, orientarlos hacia dónde o qué estudiar en base a dónde va la demanda también, ¿no? Porque estudiar, pues puede estudiar muchas cosas, pero después si va a estudiar, y como desgraciadamente pasa que mucha gente que son licenciados o ingenieros y que terminan manejando un Uber, un taxi, o haciendo cualquier otra cuestión como para ganarse el sustento, es como que también uno ve eso, también para qué lado va a ir o que hay mayor demanda, como para poder orientarlos a ellos, decirles, bueno, mirá, fíjate por acá, por allá, que creería yo, porque bueno, ya digo, la decisión después es de ellos, ¿no? Pero en base a su propio futuro, ¿no? Gracias, señor, por hacer hincapié en eso, porque usted ratifica esto que dije al principio. Todas nuestras decisiones están regidas por la economía. Yo puse una excepción nada más, que es la de la vocación, que la elegimos muy temprana, pero que usted dice, hoy si hay que elegir una carrera, bueno, fíjense qué van a elegir para no tener que padecer, ¿no? Ahora, digamos, está la importancia de la economía que hasta termina definiendo nuestra vocación, según su concepto. Yo reconozco que elegí economía porque realmente me gustaba, y estoy absolutamente convencido que ustedes entraron a la escuela de cadetes por vocación, y que se quedaron en la institución por vocación, ¿no? Pero con la excepción de la vocación, después todas las decisiones que tomamos son económicas. Son económicas. Y aceptar el hecho de que esto es así es lo que nos tiene que volcar a tratar de entender la economía. Porque sí es central. Si nos va a terminar definiendo y rigiendo la vida que tenemos, bueno, tenemos que tratar de empezar a entender esto. Durante muchísimo tiempo, y esto es una mea culpa, los economistas hablaban difícil, usaban palabras en latín como ceteris paribus y qué sé yo, que tantas cosas, y hacían incomprensible los procesos que son inherentes a la naturalidad de la supervivencia del hombre. Porque la economía no es otra cosa que eso. La economía no es otra cosa que eso. Y ojalá lleguemos al final de las 3 charlas y puedan lograr ver, sobre todo ustedes que son la futura conducción de la institución, que la importancia estratégica de la prefectura naval es superior a su desempeño policial. Esto es parte de una tesis mía que estoy terminando de desarrollar para mi profesorado, que, bueno, por supuesto hay que demostrarla, ¿no?
pero que esto también es un cambio de paradigma. Para la próxima, háganme acordar que les cuente la anécdota de el nombramiento de Thompson como, bueno, digamos, primer capitán de puertos o jefe de la prefectura, porque es una anécdota muy particular, con un trasfondo económico muy interesante. Digamos, no solo la elección de Thompson, sino la necesidad de nombrar a alguien que esté en la capitanía de puertos, ¿no? Que fue por una factura impaga. Por el reclamo de una factura impaga. Pero permítanmelo dejárselo en suspenso para la próxima charla, que no sé cuándo la vamos a tener, pero que seguramente la vamos a tener. Yo quiero agradecerles a todos la paciencia, sé que soy muy larguero. Esta primer parte por ahí es muy pesada, pero necesitaba que algunos conocimientos de la evolución les quede dando vuelta, porque les va a empezar a cerrar cuando ya empezamos a desmenuzar un poco la realidad. Y sobre todo, cuando entremos a analizar un poquito más el comercio exterior, que es en la próxima, y el rol importante que tiene la prefectura en esa rueda que necesita no parar, porque si se para, todavía nos llena de muchas más complicaciones de las que hoy tenemos. No sé si alguien quiere decir algo en particular. Yo quiero preguntarle Pablo. cómo vamos a hacer para conseguir esa grabación, porque particularmente tuve la última media hora o un poco más, muchísimos problemas para poder escuchar. Me cortó todo el tiempo y si sacaba la cama, por ahí lo escuchaba mejor, de a ratos y de a ratos no. Así que estoy ansioso por poder conseguir la grabación de la acción. Bueno, yo me comprometo de enviársela. Calculo que como son 3, lo que voy a tener que hacerla es subirla a YouTube, por supuesto, en forma privada, así que les mando el link para que después la puedan escuchar. No sé si alguien quiere decir algo más. No, creo que de mi parte, simplemente agradecer su tiempo también, y el de todos nosotros, que bueno, también pudimos estar en la mayoría hasta lo último, que por ahí es medio complicado para uno que otro. Y bueno, así como dice usted, precisamente creo que para esto es la finalidad de las charlas estas, de ir más o menos hilvanando algunas de esas cosas que para nosotros, en cuanto a terminología o conocimiento de economía, cero, tal vez alguno que otro que ha podido llegar a estudiar algo por fuera, o lo que sea, o lo básico que uno tiene que viene de la vieja secundaria, ¿no? Y creo que, bueno, vamos armando de a poco ¿cómo es? Los naipes o la casilla de naipes. Bueno, fantástico, fantástico. Otra cosa, Sí. está bueno por ahí la Pepe, forma. A ver, yo creo que a la mayoría economía nos resulta pesadito. Y es como que no nos gusta, ¿no? En realidad, el economista es una persona, que hay que estudiarla porque es una persona rara, o sea, algo tiene, una enfermedad tiene por la cual estudia economía. Y por ahí, en serio, ahora hablando en serio, la No, ojo, forma de... lo anterior también es cierto, ¿eh? Digamos, no es joda, es cierto, es cierto. No, pero por ahí Yo la me forma considero de... un bicho raro, así que no se preocupe. No, eso fue una joda. No, pero es que yo soy un bicho raro, digamos, soy un bicho raro. Por ahí la forma de explicarlo lo hace un poco más ameno, o sea, el tema de estar no está esa explicación retórica y se hace pesado. Y creo que me pasó a mí como el resto de estar escuchando y por ahí sí, justamente tenemos otra materia con economía y fue reforzar un poco los conocimientos y bueno, y agradecerles porque la verdad que fue amena la clase, creo que fue distendida, fue amena, y no digo divertida porque ya sería demasiado, pero Y fue ya, amena. Así que para mí sería... muchas gracias, la verdad, Bueno. muchas gracias. profe, Bueno, después, independientemente que comparto lo que dijeron acá los compañeros, una de las cuestiones que venimos coordinando con el resto de los profesores es la posibilidad de que este tipo de actividad, en vez de darla en Zoom, la demos por Meet. No sé si por ahí le cabe la posibilidad de ustedes
Sí, el problema de Meet es que las pantallas son más chicas y si yo quiero compartir un PowerPoint tiene mucha menor definición y no se amplía para que ustedes la puedan ver mejor, sino que queda mucho más chica. Esta es una de las limitantes de Meet. Tiene menor calidad, menor definición. Cuando uno utiliza el instrumento del PowerPoint, les habrá pasado en algunas clases que se ve más chico, con lo cual uno tiene que andar acercándose a la pantalla. En cambio, Zoom es mucho más amplio, tiene mucha mejor definición, y la opción de Zoom por Meet, la verdad es que en lo personal tiene que ver con eso. Después, digamos, si es cuestión de hablar nada más, me da lo mismo Meet que Zoom, ¿no? Pero cuando uno le incorpora algún otro recurso, como por ejemplo, yo lo saqué, pero lo había previsto, en cualquier momento se corta. Sí, unos pequeños videos, Zoom tiene mejor definición. Señores, yo les agradezco, espero poder volver a verlos la próxima charla, y desde ya estoy a disposición, y le mando todo esto de hoy compilado de la mejor manera para que lo tengan. Así que tengan buena semana. Excelente. Y buen fin de semana. Muchas gracias. Y buena gestión. Buena semana, muchas gracias, profesor. Saludos. Gracias.